Molt bona tarda. Un dia més en els diàlegs en confinament. Avui és el 12è diàleg i hem fet 12 diàlegs de 4 setmanes seguides, 4 setmanes de Pasqua. I avui tenim amb nosaltres el doctor Carlos María Moreno. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Ana Eva. Ya sabéis, como otras veces que ha funcionado el diálogo, para la primera parte hay una exposición del experto, en este caso del Carlos María Moreno, y después podéis hacerle preguntas, aportaciones, cuestiones que queráis comentar de su intervención a partir de un chat, del Google Chat, que se llama Dialexam. Si habéis intervenido otros días, ya podéis perfectamente entrar en este chat, pero si no, me podríais enviar un correo al correo de Blanquerna, Ana Evas con una sola N, JF, y @Blanquerna. Carlos, mira, creo que tendrías que apagar tu micro de momento, porque se acopla. Perfecto. Pues vuelvo a insistir, en mi correo es anaevajf@blanquerna.url.edu. Os presento hoy al doctor Moreno. Es doctor en filosofía y diplomado en teología. Es profesor desde el 1991 en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte. Y es investigador principal del grupo Organización Persona y Cambio y de la cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull. También él nos ha comentado que le gusta leer y le gusta jugar al tenis. Yo no sé si estos días estás jugando al tenis, no debes poder ir a jugar al tenis, ¿no, Carlos? No puedo y me temo que todavía tardaré un poco en volver a jugar a tenis. Los tiempos actuales de crisis ecosocial, de la cual brotan amenazas como la emergencia climática o como pandemias como la que estamos viviendo, como el coronavirus, parecen más proclives a la distopía. Quizás por ello sea un buen momento para recuperar las utopías. Y desde el grupo que las utopías pueden servir tanto para interpretar críticamente el mundo en el que estamos, que nos rodea, como para previsualizar y anticipar otra realidad. Así que el grupo que pensamos estos diálogos le propusimos al doctor Moreno que nos orientara la mirada a ese no lugar, utopos, ese no lugar que imagina alternativas y que a la vez nos mueve al compromiso y a la acción. Y le propusimos la pregunta nada más como ¿qué humanidad nos espera después de la pandemia? Así que dejamos que nos resuelva el enigma. Muchas gracias Ana Eva por tu presentación y también al profesorado que ha impulsado estos diálogos, así como a Ángel Jesús Navarro, el consiliario de nuestra facultad, por esta iniciativa tan sugerente. Y también muy buenas tardes a todos los que nos estéis viendo y escuchando. Espero que vosotros y vuestras familias estéis bien. ¿Qué humanidad nos espera después de la pandemia? Pues sinceramente no lo sé. Sería un poco prudente y muy arriesgado por mi parte contestar a esta pregunta. Pero como sabemos bien, la ignorancia es atrevida. Y al abrigo de mi propia ignorancia, sí me atrevo, en cambio, con algunas reflexiones, con algunos comentarios en torno a esta pregunta. Reflexiones y comentarios que los que me estáis viendo y escuchando, asimismo, habréis, estoy casi seguro, llevado a cabo. Traigo algunas voces, además de la mía, que he escuchado, he leído, que me han ayudado a pensar, que me han acompañado en los últimos tiempos. Y como en una coral, todas las voces a una, dirigidas por la duda, con sus distintos colores, tonalidades, registros, sensibilidades e ideas, han zumbado en mi oído antes, durante y probablemente después de este tiempo que estamos viviendo.
Esta realidad por la que estamos transitando me ha suscitado sobre todo otras preguntas, más interrogantes, que como el boomerang lanzado por la pregunta ¿qué humanidad nos espera después de la pandemia? He cogido malamente, al vuelo y he lanzado de nuevo a su punto de origen, cargado con más interrogantes, con más dudas. Al fin y al cabo, filosofar no es, como dice Fernando Savater, resolver dudas, sino entrar en ellas. Las posibles respuestas siempre son parciales, están llenas de matices y nunca se resuelven definitivamente del todo. Por eso la filosofía puede resultar tan incómoda, ya que se mueve en la incerteza. Y eso tan común de piensas demasiado, no pienses tanto, no te comas el coco o la olla, son afirmaciones que apuntan a la incomodidad que puede generar acercarse a la filosofía. Quisiera aproximar mi mirada a dos de los vocablos que agitan la pregunta que nos ocupa. El primero es humanidad y el segundo es espera. De la humanidad quisiera hacer una pequeña distinción en su letra inicial, la H. Si esa H la escribimos o la decimos con mayúsculas o con minúsculas. Si la pusiéramos con mayúsculas, seguramente estaríamos haciendo referencia a la humanidad en su conjunto, al total de la humanidad, a la humanidad. Y si la pusiéramos en minúscula, seguramente a esa misma, la humanidad que habita en nosotros, a la humanidad que hay en nosotros, a la humanidad que somos. Porque esa, la humanidad en mayúsculas, está en nosotros y nosotros a su vez, todos, todas, somos esa humanidad. Quisiera ahondar en la humanidad que somos cada uno, cada una de nosotros. Y si os preguntara, ¿cómo estabais de humanidad antes del 14 de marzo? ¿Qué me contestaríais? O mejor, ¿qué os contestaríais? ¿Cómo iba, cómo andaba la humanidad en cada uno, en cada una? ¿En qué se manifestaba esa humanidad en nuestra vida? Caray, Carlos, ¿de qué diablos nos estás hablando? ¿A qué te refieres? Lo preguntaré de otra manera. ¿Qué es lo que nos hacía, lo que nos hace humanos en nuestra vida? Y todavía apuro un poco más. ¿Qué era, qué es lo que nos hacía humanos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? El hecho de ser y pertenecer a la humanidad. Parece cierto, nacemos en la humanidad, nacemos humanos de origen, salimos de fábrica con la marca de humanidad incorporada, pero esa humanidad en la que nacemos es un proyecto a desarrollar, a potenciar en nuestras vidas, ¿o no? A la vida, a cada día, incorporamos o no, desarrollamos o no, potenciamos o no la humanidad que llevamos en nosotros, en nosotras. Seguramente en pequeños gestos, en acciones concretas, en maneras de ser y estar en el mundo que nos rodea, en el más inmediato, en el más cercano, en casa, con los amigos, en el trabajo, en la escuela de nuestros hijos, con nuestros clientes. Ahí cabe todo el arco iris de la humanidad, la riqueza de su diversidad. Cada día, delante de nuestras narices, con lo que llevamos entre manos, sea lo que sea, haciendo un pastel, leyendo, haciendo deporte, en el trabajo, estando al cuidado de nuestros hijos, se nos presenta la posibilidad de manifestar que somos, demostrar nuestra humanidad. Ahí estamos, ahí que me voy, ¿o no? Escribía Antonio Machado en su Juan de Mairena, un corazón solitario no es corazón. Me parece que no hay tal humanidad sin los otros, sin los demás. La humanidad, desde mi punto de vista, siempre es con los otros, con alguien es más. Puntualizo, la humanidad se manifiesta en su plenitud con los demás. La humanidad es más un nosotros que un simple yo. ¿Qué humanidad? La que cada uno libremente decida llevar a su vida diaria, con los demás. Pasaba ayer,
pasa hoy como pasará quizás mañana después de la pandemia. La posible respuesta cambia poco. Quien en todo caso ha de cambiar, poco, mucho o nada, es cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Si es que hay algo que cambiar. Si por un momento hiciéramos el ejercicio de recuperar a grandes trazos, si se quiere, nuestra vida anterior al 14 de marzo, diríamos con el filósofo inglés Tony Judt que algo iba mal. Algunos aspectos de nuestra vida no acababan de funcionar, no acababan de ir bien del todo. Aunque de hecho, para nosotros, para muchos de nosotros, era una vida razonablemente cómoda. Un ir haciendo, un ir tirando, tirandillo. Eso sí, a alta velocidad, porque la exigencia del tiempo y las urgencias de la sociedad de alta velocidad, de la sociedad AVE, así lo requería. Y cuando nos parábamos por un momento, preguntábamos fugazmente, ¿todo va bien? Sí, sí, todo va bien. Y seguíamos nuestro camino. Teníamos prisa. ¿En qué dirección íbamos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué sentido? Nos acordamos de Viktor Frankl y su magnífica obra El hombre en busca de sentido. Y esa pregunta, la del sentido, dirección, de nuestra vida, ha de estar siempre presente. O si se prefiere, de vez en cuando se ha de actualizar. Para ello, está bien pararse. Y esta ha sido para todos una parada brusca, de golpe, y además obligatoria. La pregunta puede ser, ¿nos ha servido no solo para vivir de otra manera, en los confines, en los límites de cuatro paredes, la de nuestra casa, o quizás también para resetear nuestra vida, en palabras del sociólogo y hoy ministro de Universidades, Manuel Castells? O en las declaraciones de Esperanza Atarés, menos conocida que el señor ministro, abadesa del monasterio de San Pera de las Puelas, cuando declaraba hace unos días: tengo la percepción de que la crisis ha hecho plantear a muchas personas que tenemos que vivir de otra manera, que tenemos que ir más al fondo. ¿Por qué vivo yo? ¿Solo para trabajar? ¿Para viajar? ¿Para estar siempre fuera? ¿Para consumir? ¿O puedo vivir también para los amigos, para la familia, en comunión con la humanidad, solidario con los otros y con un planeta que hemos destrozado? Decía la abadesa, y desde mi punto de vista con razón, un cierto retorno a la espiritualidad es la clave para ir al fondo de uno mismo. Puede que hayamos descubierto los esenciales. Palabras de resonancias ontológicas, aluden al ser, a la persona que se es, y que hemos utilizado tanto estos días. Los esenciales, digo, de nuestra vida. Lo que efectivamente mueve nuestra vida, como los testimonios que han recogido Allison y Gediman en un texto tan sencillo como hermoso. Lo que mueve nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros esenciales? ¿Cuál es la esencia de nuestra vida? ¿Qué es lo que sustenta, sustentar, sostener, sustentar, alimentar nuestra vida? Repito, ¿qué es lo que sustenta nuestra vida? O en palabras escritas por la historiadora y compañera nuestra, Julieta Piastro, los imprescindibles. ¿Cuáles son los imprescindibles de nuestra vida? Aquello o aquellos de los que solo con un desgarro o con gran renuncia podríamos prescindir, porque perderíamos algo esencial para nosotros. Además, ¿para qué queremos lo que es prescindible y nos aferramos a ello? Como afirma David Gardner, cuando eliminas todo lo prescindible, vemos que la economía real es la forma en que nos cuidamos mutuamente. Quizás hayamos descubierto una cierta lentitud al decir de José Tolentino, un vivir más reposado, más pausado,
que nos devuelve y nos acerca de nuevo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una reconexión con la humanidad que vive en nosotros, con la humanidad que nos acompaña y acompañamos en los demás. Hemos tenido esta parada forzosa. Hemos tenido en esta parada forzosa la oportunidad de descubrir en lo más cercano, en lo más próximo, padres, esposo, pareja, hermana, amigos, hijos, vecinos. Hemos tenido en esta parada forzosa la humanidad que late en nosotros, en lo propio y en lo común de todos. Hemos tenido esa oportunidad. Entramos ya en modo, plan, fase des. No solo porque estemos en desescalada, sino porque salimos o entramos. No lo tengo claro. Por favor, dejen salir antes de entrar. Hemos de desacelerar, hemos de descentrarnos, salir de nuestro centro, ser excéntricos, salir fuera. Estamos descolocados, fuera de lugar. Listos para desconfinarnos, saliendo del desencuentro y entrando en el encuentro. Encontrarnos otra vez. Qué paradójico. Tengo la impresión de que ya estábamos confinados en una vida bica en off, veloz, incierta, cambiante y ambigua. Y cuando el confinamiento nos ha llevado a una vida on, entonces es cuando nos hemos desconfinado hacia una vida donde la V es la V de vulnerable, la I es la I de interconectada, la D de dependiente y la A es la A de adaptativa. Quizás sí habremos pasado de una vida bica, veloz, incierta, cambiante, ambigua, a una vida vulnerable, interconectada, dependiente y adaptativa. En unas declaraciones de Rafael Argullol, filósofo, poeta, novelista, catedrático de la Universidad Pompeu y Fabra, decía que íbamos a necesitar coraje, compasión y espíritu crítico. No podía estar más de acuerdo con él. En esta llamada nueva realidad vamos a necesitar mucho coraje para vencer nuestros miedos. Y lo digo en plural porque seguramente será más de uno. Ya decía Heinz Bude, sociólogo alemán, que vivíamos en una sociedad del miedo. Ahora quizás se ha incrementado. Miedo al contagio, miedo a enfermar. Infermo en latín, perder el firme, perder la tierra, el suelo. Miedo a la pérdida de los seres queridos, miedo a la pérdida de una vida anterior que nos agradaba, miedo al futuro. Para combatir estos miedos necesitaremos coraje, esto es carácter, determinación, valentía, a la que nos empuja José Antonio Marina, filósofo, en su estupendo ensayo Anatomía del miedo, subtitulado con acierto Un tratado de la valentía. Sí, trataremos de ser valientes, también compasivos. La palabra compasión me gusta fraccionarla en dos, compasión. Y el vocablo pasión es uno de mis preferidos, lo reconozco. Me encanta. Pasión del griego, pathos, el que espera, el que es paciente, el que sufre. Pero también el que tiene una pasión que conduce su vida, aquello que nos apasiona. ¿Y qué nos apasiona? Espíritu crítico. Espíritu es lo que nos anima, lo que nos alienta. Crítico nos anima a diferenciar, a cribar, a separar el grano de la paja, a tener criterio. Crítico del griego, crasis. Crítico es para estar en alerta, atentos, vigilantes ante posibles vulneraciones de nuestra libertad, o debiera decir libertades.
libertad de pensamiento, al decir del gran filósofo español Emilio Lledó. O como ha dicho recientemente Josep María Lozano, profesor de SADE, cuando la vida queda en suspenso, qué palabras tan bonitas, cuando la vida queda en suspenso, vuelve íntimamente la pregunta por la propia libertad y la autenticidad. El segundo término de la pregunta inicial es espera. Más precisamente, nos espera. ¿Os acordáis? ¿Qué humanidad nos espera? Estos diálogos están dentro del marco del área pastoral de nuestra facultad y, por tanto, en un cristianismo abierto a todos, agnósticos, ateos, gente de buena fe o no tanto, absolutamente a todos. Nosotros diríamos también, nada humano me es ajeno. Pero me vais a permitir que exprese las siguientes palabras desde mi cristianismo, ese nos espera. Y, por supuesto, doctores tiene la Iglesia para enmendarme la plana. He rezado durante muchos años y lo sigo haciendo el Padre Nuestro. Hace unos meses, en una celebración eucarística, el sacerdote, en su homilía, hizo referencia a un aspecto del Padre Nuestro en el que no había caído. Tonto de mí, o mejor, individualista de mí. Yo y más yo. Pues va a ser que no. El jesuita hizo mención a todas las veces que en el Padre Nuestro se hace referencia al nos, al nosotros. Son 7, las recuerdo. Padre Nuestro, venga a nosotros, el pan nuestro, nuestras ofensas, nosotros perdonamos, no nos dejes, líbranos. Nosotros, ¿qué humanidad nos espera? En muchas ocasiones hemos afirmado que nuestra sociedad es individualista, que somos individualistas, que cada uno va a la suya. ¿Lo seguiremos diciendo? ¿No podremos corregir esta tendencia? ¿O el individualismo seguirá siendo trending topic dentro de la sociedad, de nuestras vidas? Como cristianos, como mujeres y hombres de buena fe, o no tanta, ¿no habríamos de equilibrar un poco ese individualismo con algo más de nosotros, con algo más de comunidad, de lo que tenemos en común, en comunión? ¿No cabe en nuestras vidas algo más de nosotros en vez de tanto yo? La humanidad que nos espera, como ya os he comentado, desde mi punto de vista se concreta cada día, en la humanidad de cada uno, en un día cualquiera, incorporando a su vida esa humanidad, pero también y sobre todo en lo que sepamos hacer, construir, reconstruir entre todos, en un nosotros. Como afirmaba Rosa Rabani, doctora y terapeuta familiar, sin una reflexión profunda y concienzuda, individual y colectiva, nada cambiará para bien, de nosotros depende. O como manifestaba Norbert Bilbén, catedrático de filosofía de la UB, es difícil que todo se mueva si antes no se mueve cada uno. Por eso hay que reconocer una parte del mundo nuevo ya está aquí, ya estaba aquí. Está en el vecino que llama a la puerta por si necesitamos algo. Está en las ventanas abiertas al corazón. Ahora sí, depende de ti, que me estás viendo y escuchando. Depende de mí, depende de nosotros, sobre todo de nosotros. Para algunos puede resultar un lenguaje trasnochado, pero las 3 virtudes teologales han de estar presentes en nuestro quehacer diario: la fe, la esperanza y la caridad, aunque sea en su versión más light. Hay que tener fe. Saldremos de esta. Hemos repetido muchas veces en las últimas semanas. Pero también entraremos con fe en esta otra nueva realidad. Hay que tener optimismo, la fuerza del optimismo a la que se refiere el psiquiatra Luis Rojas Marcos. Estar ilusionados en el vivir que llevamos entre manos. También hay que estar esperanzados. San Juan Pablo II lo decía de otra manera: hemos de ser testigos de la esperanza. Y nos decía: no tengáis miedo.
Hemos de ser portadores, sí, portadores en vena de esperanza. Y con el Papa Francisco con alegría. Que no falte la alegría. Que la alegría no falte. Tampoco la serenidad, la calma de espíritu en los momentos más complicados como los actuales, que lo son, y los que vendrán. Y la caridad, el amor al próximo, al vecino. Sobre todo y ante todo, como declaraba el escritor italiano Claudio Magris, los débiles deben ser siempre ayudados. Los perdedores, los sin nombres, son la verdadera humanidad. ¡Qué afirmación tan certera! En ellos está el rostro de Jesús. O como escribía el arzobispo de Tarragona, el primado Joan Planellas, en un artículo reciente, el índice de humanismo de un pueblo lo da el número de ciudadanos que gastan horas y energías en servicios sociales gratuitos. La Premio Nobel de Literatura de 1219, el año pasado, Olga Tazorkuk, escribía en un artículo: el virus nos ha hecho tomar conciencia de que independientemente de lo débiles e indefensos que nos sintamos ante la amenaza, a nuestro alrededor hay personas aún más débiles que necesitan ayuda. Nos ha recordado lo delicados que son nuestros padres y abuelos y lo mucho que merecen nuestros cuidados. Nos ha enseñado que nuestra febril movilidad amenaza el mundo y nos ha recordado la misma pregunta que rara vez tuvimos el valor de plantearnos. ¿Qué es lo que en realidad buscamos? El Papa Francisco lo ha dicho muy claro una vez más, como sus predecesores. La vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. Para el cristiano, el amor es la medida de nuestras vidas. La pregunta sería entonces, ¿cómo andamos de amor en nuestras vidas? ¿Seremos capaces de llevar buenas noticias, la buena nueva a los demás, en una sociedad enredada en las fake news? Quiero creer, tengo fe que sí. Espero, tengo esperanza que sí. Porque nos mueve la solidaridad, la fraternidad. Padre nuestro, ¿somos o no hermanos? Porque nos mueve la solidaridad, la fraternidad, la justicia social, el bien común, pero ante todo la caridad en la verdad. ¿Habremos aprendido algo en estos tiempos de pandemia? Si sabemos redescubrir y cultivar los valores auténticos de la vida, el amor, la amistad, la fraternidad y la solidaridad. Son palabras de Edgar Morin, escritor, sociólogo. Como ha escrito Armand Puig, rector del Ateneo Universitari Sant Pacià, ante la primera pandemia que afecta a todo el planeta, crece la conciencia de pertenencia a la gran familia humana. El virus no ha hecho distinción entre razas ni culturas, entre norte y sur, entre fuertes y débiles. Todos estamos remando en el mismo barco. Lo decía el Papa Francisco. He devuelto la pregunta, boomerang, con 30 preguntas más y acompañado por más de 20 voces. Espero que estos comentarios, abuela pluma, nos permitan ahora dialogar, compartir pensamientos e inquietudes. Y quisiera acabar con la voz de Joan Margarit, poeta, que en su colección Desde on tornar a estimar dice: estimar és un lloc i sempre hi ha una cosa que m'ho desvela, un terrat llunyà, aquesta estrada buida d'un director d'orquestra només amb una rosa i els músics tocant sols. La teva cambra quan s'alça el dia, per descomptat el cant d'aquells ocells al cementeri un matí de juny.
Estimar és un lloc. Perdura al fons de tot, d'allí on venim, y es el lloc on va quedar en la vida. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que podamos comentar y dialogar alguna de estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta pasión y por todos estos datos que nos has dado, por todas estas personas, todos estos autores, todos estos filósofos, pensadores, personas de iglesia que son referentes tuyos y que también pueden ser referentes nuestros. Mira, los diálogos ya han empezado, ya tenemos alguna pregunta. El doctor Ángel Jesús Navarro dice: estimado doctor Carlos María Moreno, observo tras de ti una muy pequeña ventana, estrecha, casi inapreciable, como si quisieras transmitirnos que no hay más ventana al mundo que nosotros mismos. Somos el alféizar de la vida y la celosía de la humanidad. Y aún así, como decía Cicerón, no sabemos mirar la vida porque no sabemos contemplarnos a nosotros mismos. Doctor Moreno, en medio del miedo, de la pérdida, del dolor y la distancia que nos ha traído este virus, ¿cómo podemos contemplarnos? ¿Cómo podemos encontrar perspectiva para sabernos alejar de aquello que nos engulle y dejarnos merecer por aquello que eleva? ¿Puede darnos alguna idea que nos ayude en este propósito de elevación espiritual? Estimado Ángel Jesús, te agradezco mucho la pregunta y el comentario. Me he pensado el trasfondo y como he visto alguna otra intervención tuya, he pensado que harías ilusión al fondo. Si es una ventanuca que nos permite mirar un poquito más allá, ¿no? Ante tu pregunta, yo creo que hay algo que quizás estos días hemos podido recuperar más intensamente. Yo creo que es el silencio. Me decía un amigo mío filósofo que en las primeras semanas había tenido que acompañar a su madre al hospital, lo silenciosas que estaban las calles, el cómo no la humanidad, sino el hombre en su retiro obligado, pues había dejado las calles en vacía. También nos llamaba mucho la atención cómo la naturaleza, cómo algunos animales ocupaban esos espacios que nosotros en nuestro afán de devorar el entorno, pues los habíamos maltratado, ¿no? Pero yo creo que aquí hay dos cosas que nos enseñan los maestros verdaderos de la Iglesia, ¿no? Que es la contemplación y la acción, que decía San Ignacio, ¿no? O el silencio profundo. Si hemos tenido la oportunidad de entrar en nosotros mismos, ¿no? A través del silencio, a través de la oración, de la meditación, en su versión más moderna, si queréis, que se utiliza tanto últimamente, la relajación, el mindfulness, es igual, el prestar atención, el mirar atentamente, el escuchar atentamente lo que hay en nuestro interior. Que en el fondo, para los cristianos es, creo yo, es Jesús y María, es la voz de Jesús y María, es la trascendencia, ¿no? Aquello que nos lleva más allá, ¿no? Me acordaba estos días, haciendo un repaso mientras pensaba estas ideas para el diálogo de hoy, los santos padres, los papas que me habían acompañado en toda mi vida, ¿no? El primero de todos, el que me ha resonado y que me ha llevado hasta aquí, y seguramente a muchos de nosotros, aunque yo no lo conociera, evidentemente, no lo viera en las imágenes de televisión, imágenes en blanco y negro, pero que enseguida me llevó sus escritos, fue el Papa Bueno, el Papa Roncalli, Juan XXIII, ¿no? Al Papa Juan XXIII, pues le sucedió otro Papa, Pablo VI, que este sí que me cogió en la época de la adolescencia, con algunas encíclicas que con los años me han reconciliado, y nunca mejor dicho, con la profundidad de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pablo VI, y me corregirás, le siguió Juan Pablo I. Carlos, te perdemos. Sí, me estáis perdiendo. A Pablo VI digo que le siguió... Carlos. Sí.
Carlos, perdona, Sí, te perdemos. Hay momentos que te perdemos. Te perdemos pues, la voz y se congela la imagen. pues Quizá está cerca de un wifi o de la... no, no, pero lo que puedo hacer, no tengo ningún, lo que voy a hacer es, que debería haber hecho es apagar el teléfono. Quizás el teléfono distorsiona, está apagado el teléfono ahora. Es posible. Sí, bueno, Vuelves lo a que decir, decía, nos hemos quedado en Juan 23. Estabas sí, hablando bueno, de Juan 23 y te hemos Juan congelado. 23, yo creo que Juan 23 nos ha, a muchos nos ha llevado, no lo conocimos, evidentemente lo vimos imágenes en blanco y negro, Papa Roncalli, el Papa Bueno, pero el Concilio Vaticano II nos ha llevado a muchos hasta el día de hoy, ¿no? Y el siguiente Papa fue Pablo VI, que era que era un hombre enjuto, pero que tenía unas encíclicas que con el tiempo yo creo que hemos recuperado muchos de nosotros, ¿no? Le siguió el Papa de la Sonrisa, ¿no? Juan Pablo I, ¿no? Luego Juan Pablo II y ya Benedicto XVI y últimamente pues el Papa Francisco, ¿no? Al que tanto queremos, ¿no? Yo creo que la Iglesia nos enseña el silencio, la meditación profunda, el ver cómo podemos contemplar y estar abiertos a la trascendencia. Y a partir de ahí, pues salir al mundo en misión, salir al mundo con nuestras limitaciones, a, a mostrar que la buena noticia se puede dar y que todavía podemos entrar, ¿no? Pero yo creo que para eso es fundamental pararse, entrar en el silencio profundo, y ya digo, puede ser desde el cristianismo, pero puede ser algo tan bueno que hace a tanta gente hoy en día, bien como es la relajación, el mindfulness, lo que queráis, me es igual, ¿no? Una manera de entrar dentro para salir con fuerza y con ilusión fuera. En el fondo, este silencio que anhelamos o este silencio que buscamos sería un silencio del ego. Bueno, yo creo que estaba pensando en un libro que igual algunos habéis leído, pero seguro que conocéis. A Xavier Meloni tiene un libro que se llama El deseo esencial, el deseo esencial, ¿no? Mm. Yo creo que el ser humano tiene este afán de búsqueda y a veces se busca en sí mismo. Y bueno, yo creo que el Evangelio tiene cosas muy claras a veces, ¿no? Solo el que se pierda a sí mismo se encontrará. Y a veces sí buscamos en nuestro ego, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay algo más allá del ego, hay algo que nos trasciende. Y en el fondo lo que deseamos es este deseo esencial, que es la trascendencia, que es el absoluto, que es el encuentro con Dios, ¿no? Con lo que nos supera a nosotros mismos, por lo que va más allá de nosotros mismos. Ujú. Sí, sí, a eso me refería, decir que cuando hacemos silencio, la contemplación, que eso que anhelamos es ir mucho más de nuestro ego, ¿no? De ir profundizando más el yo para llegar a esta humanidad, ¿no? A esa trascendencia, pero también a esa humanidad que decías antes, ¿no? Esa humanidad que nos habita, que habita en nosotros, ¿no? La humanidad que ya somos y Sí. que podemos descubrir, ¿no? Y además Sí, sí, en el encuentro con los otros, ¿no? Con los demás, en la construcción del nosotros que yo decía, ¿no? Que puede ser una comunidad, que puede ser una asociación de vecinos, que puede ser tantos nosotros que existen en la sociedad y que hemos ido dejando, ¿no? cuando teníamos el diálogo con Clara Gómez, ella ponía mucho el acento en ese escuchar atento al otro, ¿no? Y sobre todo en el acompañamiento del duelo, el estar con el otro, ese nos, era me vacío yo, ¿no? Para escucharte a ti atentamente, no lo que creo que me vas a decir y lo que te voy a responder, sino desde ese silencio también, ¿no? Desde ese llegar al otro, desde esperar qué eres tú, ¿no? ¿Qué me quieres mostrar tú? Sí. Bueno, no, es que Clara Gómez lo decía muy bien y tiene toda la razón del mundo. Creo que en el diálogo entre un yo y tú, lo más importante es escuchar. O sea, ponerse en posición de vaciarse uno para escuchar, para comprender, para entender al otro, ¿no? Y hablamos de eso, de vaciarnos, ¿no? A veces en el diálogo, en lo que es el logos, la palabra compartida, en el fondo lo que estamos es no escuchando bien al otro, no nos paramos,
estamos en una posición de querer demostrar al otro. Y entonces yo creo que lo importante, ya lo decía muy bien Clara, ¿no? Es este vaciarse, este pararse atentamente, ¿no? Esta expresión en catalán que a mí me gusta tanto, que en castellano sería prestar atención, pero en catalán es parar la orella, ¿no? O sea, prestar de verdad atención con todo nuestro ser a lo que el otro nos está queriendo decir, ¿no? Porque es la manera de conectar. Y de hecho nos pasa así, cuando conectamos con alguien, cuando linkeamos con alguien, ha habido algo especial que se nos ha hecho olvidar a los dos las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Ha habido una conexión que es difícilmente tangible, ¿no? Y antes ha habido un vaciamiento anterior, ha habido un vacío anterior, ¿no? Un desprenderse de, todo, de mi yo, de lo que yo pienso, de lo que yo soy, para ver realmente lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú eres, ¿no? Y esto es lo que nos cuesta, ¿no? Porque entre medio pasan muchos ruidos, hay mucho ruido ambiental. Hay mucho ruido entre nosotros, ¿no? Y también mental, ¿no? Yo creo que esto es importante, en la medida de lo posible, pues que aprendamos a estar en silencio, para poder escuchar bien lo que el otro, sea un hermano nuestro, sea un vecino, o lo que el otro, el absoluto, la trascendencia, nos quiere decir, y entrar en diálogo. Yo no lo diría mejor que lo que ha dicho Clara. Clara lo dijo muy bien ese día. Muy bien, la apreciación ahora. Mira, tenemos otra pregunta. Sí. Una pregunta también de la Licencia Jesús, pero antes tenemos un alumno que se llama Eric Arenas, que me parece que conoces. Sí, Y dice, buenas, Carlos. Sin duda alguna, en estos momentos, la filosofía, tal y como nos has dicho, se basa en ir hacia las dudas, en preguntarnos, en indagar hacia aquello que es incómodo y nos hace reflexionar. Como tú ya sabes, vivimos tras las puertas de lo concreto, y este es un momento ideal para tumbar esa puerta y trascender como humano. Mil veces hemos hablado de la falta de sentido de comunidad en nuestra sociedad. Como decías, vivimos o vivíamos en una sociedad AB, impulsada por el individualismo, a mi parecer. Justo ahora, en este momento, ¿qué consejos nos das para dejar atrás aquella normalidad que nos ha llevado a donde estamos e intentar potenciar el sentido de comunidad? ¿Cómo crees que podemos impulsar a los ciudadanos hacia la filosofía en estos momentos? Bueno, Eric, agradezco mucho tu pregunta y me hace mucha ilusión que estés compartiendo, como sé que algunos más de las gradas virtuales estás compartiendo este momento. La verdad es que se me hace difícil dar consejos. Yo creo que hay que buscar cada uno la manera en que tiene en incidir en los demás. Yo creo que es muy importante que en la medida posible, ahí donde estemos, en lo más próximo, pues en tu pareja, en el vecino, que poco a poco vayamos construyendo esas complicidades, esas redes, que quizás cada vez serán mayores, pero redes auténticas, es decir, a ver, entre los dos, a través del diálogo, a través de esa escucha atenta que tantas veces hemos comentado, ¿qué podemos construir conjuntamente? Yo creo que a los ciudadanos, a la gente, me parece a mí, si ve algo, como decía Lozano en la cita que os he traído, si ve algo de autenticidad, si ve algo de credibilidad en lo que vamos haciendo, en lo que uno hace, yo creo que eso ya es mucho. Todo lo demás va cayendo por su propio peso. O sea, y hay muchas maneras, alguna vez lo hemos hablado, de comprometernos, ¿no? De comprometernos, de prometernos con alguien. Digamos que esto va en serio, ¿no? Pero yo creo que empecemos por lo más próximo, por lo más cercano, por lo más sencillo, ahí donde podamos incidir. Y que vayamos repitiendo esto, ¿no? Que vayamos como gota malaya, como gota fina, insistente. Es importante construir en nosotros. Evidentemente que la persona, ya no digo el individuo, que la persona tiene mucho valor. Pero es que el nosotros, el construir, el comunidad, sea comunidad política, que sé que a ti te interesa la política, sea comunidad religiosa, ¿qué tenemos en común? ¿Qué hay de unión en común? ¿Cuáles son los puentes? ¿En qué nos ponemos poder de acuerdo? Alguna vez os he comentado, a mí hay un término que me gusta mucho, ¿no? Que es concordia, porque tiene la palabra concordia, tiene el corazón. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo concordamos? ¿Cómo nos acordamos? ¿No? Evidentemente, concordia está la vertiente más espiritual, si queréis, la misericordia. Igual vosotros no lo sabéis, pero bueno, nosotros los cristianos hablamos de las obras de misericordia, que es un poco atender desde el corazón a las personas que lo necesitan, ¿no?
serían como dos niveles. Pero yo te diría, Eric, en lo más cercano, en lo más próximo, y ya poco a poco, como onda expansiva, ¿no? Como esa piedrecita que cae en el lago y que va, pum, que es una piedrecita pequeña y que va rebotando en ondas, ¿no? Que va vibrando. Yo creo que lo más importante es esto, ¿no? La comunidad empieza con lo más cercano y si me fijo, porque no tengo más remedio, porque libremente lo he escogido así, si me fijo en el Evangelio, donde haya dos, pues ya estoy ahí yo, ¿no? Pues donde haya dos, y ya habrá un tercero, quizás, o un cuarto, pues un poco es esto, no sé contestarte más ni mejor. Tenemos otra pregunta. Gracias, Carlos, dice Sendra, por tu aportación tan profunda. Tú has dicho palabras del Papa Francisco que nos invitan a redescubrirnos diciendo que la vida no sirve si no se sirve. Perdón, que la vida no sirve si no se sirve. Sabemos que Jesús se hizo servidor de sus discípulos, de sus amigos, pero ¿cómo se ha de interpretar ese sentido de servir en nuestro contexto actual? Ahora leemos la tuya, Ángel Jesús. No me la olvido. Bueno, yo creo que otra vez, ¿no? Intento más o menos, porque para mí es muy revolucionario, intento más o menos seguirme por el Evangelio. Y, y no lo he llegado a decir, pero hay un momento en que, bueno, somos humanos y yo me imagino ahí a los apóstoles, oye Jesús, ¿quién va a ser el primero en el reino? Tal, yo, ¿no? Yo primero, ¿qué más? A ver, ¿qué méritos tengo que hacer para estar en el reino, ¿no? Allá en los cielos, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, Ángel Jesús me corregirá, ¿no? Pues coge a un niño y le pone en la inocencia, ¿no? Y luego dice, bueno, el que sea el último. La lógica, ¿cómo servimos? Pues siendo los últimos, no queriendo ser ni protagonistas ni los primeros, sino ponernos al servicio realmente de la gente que tenemos a nuestro entorno. Y eso yo creo que se hacía ayer, se hace hoy y estoy estoy convencido que se hará en el mañana. No hay más. Con ese servicio se dice, oye, estoy aquí, es abrir las manos, tienes mis manos, tienes mi corazón, tienes lo que yo tengo, te lo ofrezco, a ver qué hacemos, estoy a tu disposición. Esto yo creo que es el servicio y no hay más. No hay más. Y yo diría en lo más próximo, en lo más cercano, pues en el trabajo que hacemos, pues hacemos un servicio cuando con cariño y con amor, pues hacemos un pastel, ¿no? O cuando le dedicamos un tiempo a una persona que está sola, ¿no? Y estamos haciendo un servicio, ¿no? Y pondríamos tantos ejemplos más, ¿no? Me ha gustado porque mientras lo explicabas, Carlos, has hecho el gesto de vaciarte también, de ponerte en disposición con las manos bien abiertas, no decir te ofrezco lo que tengo. Muy, un lenguaje muy no verbal. Sí, sí. Ángel Jesús Navarro dice, Carlos, tus palabras son como un bálsamo para las heridas de nuestras incertidumbres y nuestras dudas. Pero a veces, como sacerdote, no sé encontrar las palabras que lleven consuelo ante el sinsentido del dolor y de la pérdida. Ayer no pude hacer otra cosa que llorar. Llorar por teléfono ante un hijo que había perdido a su madre y que ni tan siquiera le pudo decir adiós. Se sentía destrozado porque tenía la sensación de haberla abandonado. Él, que iba cada día a la residencia a darle la cena y que ya llevaba más de 2 meses sin poderlo hacer. Una madre que miraba perdida una pantalla desde el cuarto de su residencia y que no podía identificar a su hijo porque ya apenas veía y ya no sabía qué decir. No ha sido el coronavirus, pero por su culpa ese hijo no pudo compartir los últimos instantes de la vida de su madre, a la que adoraba, y al que le costó dejarla en una residencia a principios de año, cuando ya su estado no le permitía cuidarla en casa con calidad. Se sentía perdido, destrozado, como si la hubiera traicionado. Y solo supe llorar. Lloramos juntos un largo rato y nos abrazamos en la fría distancia de un teléfono móvil. Carlos, ¿qué podemos decir cuando ya no tenemos palabras? Jesús, cuando ya no tenemos palabras, lo que tenemos que hacer es llorar,
ese momento que has descrito, que tengo la piel de gallina, o la gallina de piel que decía Cruz, la tengo de gallina, es el momento de la cruz. Es el momento que hemos celebrado hace poco. Es, Abba, Abba, ¿por qué me has abandonado? Es que es incomprensible, es el dolor. Y ante el dolor y ante el sufrimiento, mm, lo más humano es llorar. Lo más humano es abrazar, aunque sea virtualmente. Es que no queda más. Ese es el dolor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hay cosas que se nos escapan y es así. Hay cosas que no, como sacerdote, como humanos, como religiosas, como mujeres, como hombres, se nos escapa. Bueno, y nos acordamos, ¿no? Del discípulo querido y de la madre, ¿no? Desconsolada, ¿no? Mm, No hay palabras. Hay silencio, hay llanto, hay dolor y hay esperanza. Hay esperanza. Hay resurrección, hay luz, hay luz. Y habrá encuentro, y habrá encuentro, habrán encuentros otra vez. Y estoy convencido que os abrazaréis un día y, y seguirá sin haber palabras, ¿no? Pero qué ejemplo tan magnífico, o sea, ese hijo que va cada día a la residencia, ¿no? Y que, y que, y que está ahí, ¿no? Con su madre, ¿no? Y de repente no puede despedirse, ¿no? Una de las cosas que estos días a mí me ha dado mucho que pensar es la radical soledad de tanta gente, ¿no? Y evidentemente la profesionalidad y el heroísmo de tanta otra, ¿no? Decía el Papa Francisco, los santos de al lado, ¿no? Refiriéndose a enfermeros, a enfermeras. Podemos hacer una lectura religiosa o una lectura laica, me es igual. Podemos hablar de grandes profesionales o de grandes héroes o santos, ¿no? Decía que han dado su vida, ¿no? Por otras personas, ¿no? Pero en el fondo es la humanidad y la humanidad tiene ese componente de sufrimiento, de dolor. Yo creo que hay un libro que a mí me gusta mucho y que he descubierto hace poco, que ahora en verano volveré a leer. Lo leí en la tardó. Es un libro de un profesor, para mí es un pensador, es filósofo, pero habla de teología, que se llama José Cobo. José Cobo, en Fragmenta, ha publicado un libro que se llama Incapaces de Dios. A veces preguntamos, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces solo queda un poco la actitud de Jesús, ¿no? De retiro, el silencio, la actitud de Gesemaní, de retiro, silencio, orar en silencio y estar abiertos a cosas que se nos escapan, ¿no? A cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Luego yo voy Pero a decir, perdona, Nayeva, yo le voy a decir no, una no. cosa, yo confieso una cosa que algunos sabéis, otros no, yo soy un fan del Espíritu Santo. A mí me parece muy bien Dios Padre, Dios Hijo y la Santísima Trinidad. Esto me cuesta mucho, como San Agustín. Pero soy un fan del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el que está en que no, como el tercero, como el que está en tercera posición, en la pole position, el número 3, pero es el que da el aliento, el que sopla, ¿no? Y es el que cuando sucede Pentecostés, no os preocupéis, no os preocupéis. Y bueno, y tantas resonancias, ¿no? Si el padre se ocupa de los lirios del campo, como no, yo quiero que decir, bueno, hay que abandonarnos en este sentido, hay que dejar que el Espíritu actúe en nosotros y Dios sabrá, y Él sabrá lo que hacen. Bien, no, yo lo que le iba a decir que también yo pienso que lo más importante aparte de ese llorar, o sea, ese llorar es acompañar, ¿no? Ese llorar lo he hecho con él, ¿no? Acompañarle, estar con él en estos momentos, toda esta gente que está, o todos los que están padeciendo y sufriendo, es cuando más nos necesitan, ¿no? Es cuando será más importante este nos que nos ponías, ¿no? Del Padre Nuestro. Ahí donde tenemos que estar, ¿no? Con toda esta gente que está, todas estas personas que están padeciendo.
Yo creo que, Ana Eva, estoy de acuerdo contigo, que en algún momento lo he dicho, ¿no? La humanidad se manifiesta en el acompañar y acompañarnos, ¿no? O sea, nosotros, esta capacidad de poder acompañar, del abrazo tierno, de la ternura, del silencio compartido, ¿no? Eso es fundamental, fundamental. Y cuando las palabras no salen es estar al lado, pero pegadito ahí, ¿no? Aunque sea por teléfono. Aunque sea por Ahí teléfono, aunque sea estaba, por ahí teléfono, estaba. aunque Exacto. sea por teléfono y telemáticamente, sí señor, aunque sea por teléfono, sí señor, y tanto. Ayer Miguel Ángel Prats, que hablaba de tecnología, decía, es verdad que en la vida antigua, en la vida del Vica, la tecnología nos separaba los unos de los otros, pero ahora que estamos lejos los unos de los otros, la tecnología nos ha acercado, ¿no? Pues Sí, bendita tecnología que nos acerca y que nos hace acompañarnos los unos a los otros. sí. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, lo iremos encontrando entre el on y el off, entre online y offline, entre la presencia y la virtualidad. Pero sí que es verdad que hemos redescubierto o intensificado los aspectos positivos de la tecnología, que tiene unos cuantos. Entonces, uno de ellos es eso, también se puede acompañar a personas que no podemos ver físicamente a través de la pantalla. Uh Y, -huh. y está muy bien. El Ángel Jesús te responde y dice, voy a leer ese libro, porque Runner decía que solo el hombre es capaz de Dios. Será muy curioso ver otra perspectiva. Es muy interesante, es un libro muy interesante. Yo necesito una segunda lectura porque tiene una profundidad. Y es un libro que de hecho, según el autor, son tres libros. O sea, va a haber un segundo que creo que saldrá en septiembre y habrá un tercero. Esta a mí realmente me ha descolocado mucho, pero ha sido muy interesante. También José Cobo tiene también en Fragmenta Sí, otro un libro, diálogo. un diálogo con Xavier Lo, Meloni, muy interesante también. lo leímos, sí, sí. Un diálogo muy interesante. Los dos son, bueno, son muy amigos, por lo que yo tengo entendido. Han compartido muchas cosas juntos. Tienen dos perspectivas muy diferentes, Muy diferentes. sí, Mm. pero les une, yo creo, su inmenso cariño, el cariño y el respeto que se tienen, forjado con muchos años, ¿no? Y las conversaciones, que es una conversación transcrita, es un libro que es muy interesante, Dios sin Dios, y es verdad. Son dos personas que yo creo que vale la pena ir siguiendo, porque aportan cosas muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Carlos. Voy a repasar que no quede nadie que haga la última pregunta, pero también Eric también te dice muchas gracias, Carlos. Y, y acabamos los diálogos hoy contigo con esta perspectiva de construir la comunidad, de esta nueva vida vulnerable, interconectada, dependiente y adaptativa. A ver si somos capaces cada uno de nosotros a llevarla a cabo en nuestro día cotidiano, en nuestro día a día. Estoy convencido que sí. No me cabe duda. Eres muy esperanzados, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Y muchas Gracias a gracias a vosotros. todos. Muchas gracias a todos por haber estado presentes en estos 12 diálogos. Sabéis que los estamos grabando, en estos momentos se está grabando y se colgará el vídeo en el canal YouTube de Blanquerna. Por tanto, si algunos os los habéis perdido, los podéis recuperar todos este verano cuando ya no haya tantas preocupaciones, ni tantas tareas, ni tantos exámenes, etcétera, etcétera. Y también Radio Estel, ay, perdón, la productora Mediaset los está emitiendo en radio, por eso me he equivocado, como programa de radio. Así que os emplazo el jueves, si queréis, que hay otro diálogo montado por la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una aula que se programaba cada año, que es Aula Espiritualidad Salud, y este año, como no puede ser presencial, también lo harán de manera virtual. El aula, perdón, que ahora no me acuerdo bien cómo está. Perdonaré un momentito, que la tengo aquí. Me parece que es ¿Dónde está Dios? Espera, perdón. Siento la lentitud.
¿Dónde está Dios en el coronavirus? ¿O dónde está Dios? Es que no la encuentro ahora. A ver si la tenemos aquí en pastoral. Aquí, sí. On és Déu? A reencargar-se. És una imagen. On és Déu en temps de coronavirus? Es este jueves, 14 de mayo, en el mismo código de streaming que tenéis hasta ahora, y quien hará esta intervención será el doctor Ignacio Carvajosa, y llevará el diálogo el doctor Jordi Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.